La Asociación SER presenta su radiodrama De Mujer a Mujer. Hoy presentamos Participación Política y Ciudadana de la Mujer. Isidora, ¿todavía estás ordeñando la vaca? Sí, Hermelinda. ¿Y tú, dónde te vas? Es que hoy es el presupuesto participativo zonal. ¿Me acompañas? ¿A qué iría? Si ahí hablan solo entre hombres, ¿qué nos van a escuchar a las mujeres? Pero ayer me estabas diciendo que querías que en nuestra comunidad instalemos biohuertos, que debemos dedicarnos a la artesanía. Para proponer esos proyectos, acompáñame. Si no hablamos y proponemos, no serán considerados en el presupuesto del próximo año. Es cierto. Espérame, iremos. ¡Vamos! Ahora que eres presidenta comunal y ya puedes participar en el presupuesto participativo, antes ninguna mujer iba de nuestra comunidad a esas reuniones. Sí, ¿sabes, Isidora? Ahora que estoy de autoridad comunal, he aprendido también que hay otras formas de participar. Por ejemplo, en la elaboración de nuestro Plan de Desarrollo Concertado Local, en el Consejo de Coordinación Local, Consejo de Vigilancia. ¿Y la mesa de concertación? ¿Ahí también podemos participar? ¡Claro! La mesa de concertación es para la lucha contra la pobreza y ahí nos juntamos las organizaciones del Estado y de la sociedad civil. ¿Cuántas cosas me falta por conocer? ¿Y yo puedo ser autoridad comunal? ¡Claro! Desde que hemos actualizado nuestro estatuto comunal, las mujeres también ya somos reconocidas como comuneras calificadas y ya podemos ser elegidas como autoridades. También escuché que a nivel nacional, de acuerdo a ley, las mujeres podemos ocupar cargos directivos en mayor número. Así es. Recién en julio del 2019 se aprobó la Ley 30982, que modifica el artículo 19 de la Ley de Comunidades Campesinas, para que en la directiva comunal participe el 30% de mujeres o de varones, como mínimo, pero pueden ser también más. Por fin llegamos. Hay varias mujeres. ¡Mira! Violeta también ya está aquí. Ella es vicepresidenta de Putaca. ¡Vamos! ¡Buenos días, Violeta! Hay que organizar cómo participaremos para apoyarnos entre todas y que nuestro pedido se considere en el presupuesto participativo. Buenos días, Hermelinda. Buenos días, Isidora. Eso está bien, Hermelinda, Isidora. Vamos a ponernos de acuerdo con las demás mujeres. Si queremos el bienestar de nuestra comunidad, también las mujeres debemos participar. De esa manera, hombres y mujeres trabajaremos juntos por el desarrollo de nuestra comunidad. Mujeres con derecho a tierra y territorio. Este es un mensaje de la Asociación Servicios Educativos Rurales SER, con el apoyo de PAN para el Mundo.